El sol de Arizona de 1885 era un verdugo implacable sobre el pueblo de polvo del diablo, un lugar donde la esperanza se había secado junto con los ríos. El polvo rojo, fino como la harina, lo cubría todo con un manto de desolación, infiltrándose en las grietas de las casas de madera y en el alma de los pocos que aún insistían en llamar a aquel lugar su hogar. En este escenario de abandono, el Sheriff Cole era la única ley, una figura tan árida e implacable como la tierra que gobernaba. Acorralado dentro de un granero abandonado, cuyas tablas crujían al viento como huesos viejos, se encontraba Elías, un granjero acusado de un crimen que manchaba la frágil paz local. Desde fuera, la silueta de Cole se proyectaba contra la luz cegadora, el rifle Winchester seguro en sus manos, con la firmeza de quien ya no distinguía la justicia de la ejecución. Sus ojos, de un azul gélido, escudriñaban la oscuridad del granero, fríos y vacíos, reflejo del luto que lo había convertido en una cáscara de hombre. El grito de Cole resonó en el silencio opresivo, una orden que no admitía réplica. «¡Ríndete!». La palabra rasgó el aire, cargada con el peso de innumerables enfrentamientos y de la certeza absoluta de un hombre que se veía a sí mismo como la personificación del orden. Elías, exhausto y desesperado, se encogió detrás de una carreta rota, protegiendo con su cuerpo la pequeña figura a su lado. Pero en el instante exacto en que el dedo del sheriff se preparaba para sellar el destino del fugitivo, algo inesperado sucedió. Una niña de 8 años, Lyra, de ojos grandes y aterradoramente tranquilos, dio un paso al frente, interponiéndose entre la ley y su padre. Su voz, aunque baja, sonó con una claridad cristalina que cortó la tensión. El caballo del hombre malo tenía una herradura rota. Fue él quien hirió al vecino, no papá. La frase, un detalle tan específico e ignorado, golpeó a Cole con la fuerza de un puñetazo, plantando la primera semilla de duda en su corazón, resquebrajado e iniciando el terremoto que lo cambiaría todo. Antes de la sequía en su alma, el Sheriff Cole había sido un hombre diferente. Polvo del Diablo lo había conocido como un oficial justo, pero no inhumano, cuyas risas se podían oír resonando desde la pequeña casa que compartía con su hija Sarah. Él recordaba el olor a pan recién hecho que ella le ayudaba a hornear los domingos y el peso reconfortante de su cabeza en su hombro mientras le contaba historias de estrellas y coyotes. Sarah era su mundo, un oasis de ternura en medio de la brutalidad de su profesión. La ley, para él, era una herramienta para proteger aquella inocencia, un escudo para garantizar que la pureza de su hija jamás fuera manchada por la crueldad que enfrentaba a diario. Su placa no era un símbolo de poder, sino una promesa a ella, un compromiso de que el mundo, al menos su pequeño mundo, sería siempre seguro. Aquel día fatídico llegó como un rayo en un cielo despejado, un tiroteo que estalló en medio de la calle principal por una disputa banal de tierras. Cole, actuando por instinto, se sumergió en el caos, su revólver escupiendo fuego y furia. Él era la ley, el orden encarnado, y su mente estaba enfocada únicamente en neutralizar la amenaza. Fue solo cuando el último eco del disparo se disipó, junto con la nube de pólvora que la vio. Sarah, que había salido de la tienda de dulces con una pequeña bolsa de papel en las manos, estaba en el suelo. El fuego cruzado de su propio enfrentamiento la había alcanzado. La culpa lo golpeó con la fuerza de un derrumbe, un dolor paralizante que lo asfixió y congeló su corazón. En ese momento, se juró a sí mismo que el orden sería absoluto, que nunca más la emoción o el caos tendrían cabida. Se volvería infalible, aunque le costara su propia humanidad. Ahora, encerrados en un cuarto en la parte trasera de su oficina, estaban Elías y Lyra, un espejo doloroso de aquel pasado. El granjero no mostraba miedo por su propia vida, pero sus ojos seguían cada movimiento de su hija con una angustia palpable, un terror silencioso de que el mundo la aplastara. Lyra, por su parte, era una presencia silenciosa, pero increíblemente atenta. Sentada en una cama de paja, sostenía un pequeño pájaro de madera tallado, sus dedos recorriendo las líneas de la pieza con una delicadeza que contrastaba con la aspereza del ambiente. Su silencio no era el de una niña asustada, sino el de un alma antigua que observaba, que medía el mundo no por las palabras, sino
por los sentimientos que flotaban en el aire, y sus ojos grandes y oscuros parecían ver directamente la fractura en el alma del sheriff. Movido por un vestigio de un deber olvidado hace mucho tiempo, Cole calentó un estofado y se lo llevó. Puso el cuenco en las manos de Lyra, evitando su mirada, pero la niña no comió. Lo miró con una seriedad desconcertante y pronunció la pregunta que dinamitó la muralla alrededor de su corazón. «Usted también perdió a alguien, ¿verdad?» Sus ojos son tristes como los de papá. El metal de la cuchara tembló en la mano de Cole. La pregunta no lo golpeó como un disparo, sino como el toque gentil de un fantasma. Sintió que le faltaba el aire, que la garganta se le cerraba con palabras no dichas durante años. Incapaz de responder, se giró bruscamente. El crujido de sus botas en el suelo de madera fue el único sonido que se atrevió a romper el profundo silencio que se había instalado entre ellos. Mientras el alma de Cole era asediada por fantasmas, el verdadero demonio de polvo del diablo cabalgaba bajo el sol. Bartholomew Bart Kane era un hombre cuyo poder se medía en gotas. Dueño de las únicas fuentes de agua de la región, gobernaba con una sonrisa afable y una crueldad calculada. Paseaba por el pueblo en su caballo negro, saludando a los colonos con una cordialidad que era, en sí misma, una amenaza. Todos sabían que sus manos, siempre limpias y adornadas con un anillo de plata, eran las que firmaban sentencias de sed y miseria. Para Kane, la gente era meros peones en su tablero de polvo y codicia, y el sheriff Cole, con su ley fría y predecible, era la pieza más útil de todas, el perro de caza que mantenía al rebaño a raya, sin cuestionar jamás quién era el verdadero dueño del pasto. La semilla de duda plantada por Lyra, sin embargo, comenzó a germinar en la oscuridad. Aquella noche, envuelto en las sombras, Cole se deslizó hasta los establos de Bart Kane. El aire pesado olía a heno, cuero y el miedo a ser descubierto. Cada paso en el suelo de tierra parecía un trueno en sus oídos. Se movía con el sigilo de un depredador, pero por primera vez en años no era el cazador, sino el investigador de una verdad frágil. Pasando por establo tras establo, levantaba las patas de los caballos bajo la luz temblorosa de su lámpara, el corazón martilleando contra sus costillas con cada animal que se inquietaba. No buscaba a un criminal, sino la confirmación de una inocencia susurrada por la voz de una niña, una búsqueda que lo ponía en curso de colisión directa con el hombre más poderoso del territorio. Entonces la encontró, en el último establo, en el casco delantero izquierdo del imponente caballo negro de Kane. La herradura estaba visiblemente partida. Faltaba un trozo de metal exactamente como la lógica de una niña lo describiría. La visión de aquella prueba física fue como una bocanada de aire en un pulmón que no había respirado bien en años. Era real. La niña no había mentido. Aquella pequeña pieza de hierro roto hizo añicos la certeza de su mundo rígidamente ordenado. La ley, que él empuñaba como una espada ciega, no era la verdad absoluta. En ese momento, el sheriff sintió el peso de sus acciones y la posibilidad de haberse convertido en el monstruo que él mismo cazaba. El conflicto interno lo desgarró. Seguir con la farsa para mantener su autoridad intacta o abrazar aquella verdad peligrosa y redimir su alma. En los días que siguieron, un cambio sutil ocurrió dentro de la polvorienta oficina. Mientras Cole profundizaba en su investigación secreta, Lyra, al percibir la fisura en su armadura, comenzó a acercarse. No hablaba mucho, pero su presencia era constante. Una mañana, Cole encontró sobre su escritorio un dibujo infantil, hecho con un trozo de carbón en una hoja de papel amarillento. Un caballo, con una de las patas destacada por una línea que indicaba la herradura rota. Miró el dibujo, la simplicidad de aquella verdad dibujada, y un calor olvidado hacía mucho tiempo calentó su pecho. La imagen de Sara, que siempre lo atormentaba con dolor y culpa, surgió en su mente de una forma diferente, no como una acusación, sino como un recuerdo amable de quién solía ser antes de perderse en la oscuridad. El cambio en el comportamiento del sheriff no pasó desapercibido para Bart Kane. El viejo zorro olió la traición en el aire. Las preguntas discretas de Cole, su mirada ahora inquisitiva, eran señales de que su herramienta más confiable
estaba empezando a oxidarse. Para Mizomus reafirmar su dominio y enviar un mensaje claro, Kane hizo una demostración pública de su poder. Ordenó que se cerrara el pozo que abastecía a la familia Miller, que se había atrevido a ofrecer un trozo de pan a Elías. La imagen de la señora Miller, de rodillas, implorando agua para sus hijos mientras los secuaces de Kane se reían, fue una herida abierta en la conciencia del pueblo. La crueldad del acto sirvió para profundizar el miedo, aislando aún más a Cole y a sus protegidos en un mar de cobardía y silencio. Determinado a encontrar un camino legal, Cole buscó al juez Thompson, un hombre cuya barriga abultada y rostro sudoroso delataban una vida de connivencia y comodidad. Le presentó sus sospechas, la evidencia de la herradura, la confesión silenciosa en el dibujo de Lyra. El juez lo escuchó con una sonrisa complaciente, limpiándose las gafas mientras pronunciaba su cobarde sentencia. «Sheriff, usted está cansado. Bart Kane es un pilar de esta comunidad. Acusarlo basándose en el desvarío de una niña sería imprudente». Las palabras, untadas en falsa preocupación, dejaron claro que la ley en polvo del diablo tenía un precio, y Bart Kane ya lo había pagado. Cole salió del despacho del juez con la amarga certeza de que estaba completamente solo, que la justicia no vendría de un tribunal, sino del cañón de un revólver. La creciente presión hizo que Elías vacilara. Viendo la hostilidad del pueblo y el poder de Kane, le imploró a Cole que los dejara huir durante la noche, desaparecer en el desierto. «La matarán, sheriff. Kane no dejará a un testigo», dijo con la voz embargada por el pánico. Cole lo miró, y por primera vez, Elías no vio la frialdad de la ley, sino la determinación de un hombre que ya había fallado en proteger a una niña. Cole puso su mano en el hombro de Elías, un gesto de solidaridad que valía más que 1000 palabras. «No cometeré el mismo error 2 veces», dijo, su voz baja, pero cargada con el peso de un trueno. «Mientras yo respire, nadie tocará ni un cabello de su cabeza». La promesa selló un pacto entre los dos hombres, ya no como carcelero y prisionero, sino como aliados en una guerra inminente. Con astucia y riesgo, Cole logró acorralar a uno de los secuaces de Kane, un joven de ojos asustados llamado Johnny. Lejos de los oídos de su amo, el muchacho confesó todo: el crimen inventado, la orden de incriminar a Elías, el plan de Kane para apoderarse de las últimas tierras con acceso al arroyo. Era la pieza que faltaba, pero la red de Kane tenía espías por todas partes. Antes de que Cole pudiera usar la confesión para movilizar algún apoyo, el cuerpo de Johnny fue encontrado en las afueras del pueblo, un suicidio fingido para acallar la verdad. Esa misma noche, el mensaje de Kane fue entregado de forma aún más directa. Un disparo destrozó la ventana de la oficina, incrustándose en la pared a centímetros de donde dormía Lyra. El mensaje era claro y brutal. La vida de la niña era el precio de la investigación del sheriff. La CB. Bala en la pared fue el detonante final para el tormento de Cole. La noche se convirtió en un infierno de vigilia. Cada crujido del suelo, cada aullido del viento era una amenaza inminente. Las imágenes de Sarah en sus últimos momentos se superponían al rostro dormido de Lyra, mezclándose en una pesadilla febril de culpa y miedo. El dolor que había reprimido durante años irrumpió con la fuerza de una inundación, ahogando su frialdad calculada en un mar de pánico. Ya no temía por su vida ni por su reputación. Su terror era visceral, la certeza aterradora de que la historia se estaba repitiendo, que el destino lo había puesto de nuevo en la posición de guardián de una vida inocente, y estaba a punto de fallar una vez más. El orden y la ley se convirtieron en conceptos vacíos. Todo lo que importaba era el latido del corazón de aquella niña. En la fría madrugada, mientras Cole limpiaba su revólver con manos que temblaban incontrolablemente, una pequeña figura se acercó. Lyra, despertada por el sonido del metal, se detuvo a su lado. No dijo nada, solo observó la angustia en el rostro del hombre que se había convertido en su protector. Entonces, con una simplicidad y sabiduría que desafiaban su edad, extendió su mano y la posó sobre la de él. El contacto fue ligero, casi imperceptible, pero para Cole fue como un ancla en medio de la tormenta.
El temblor de sus manos cesó. Levantó la vista y se encontró con la de ella, y en aquella mirada silenciosa, una fuerza fue transferida. La pureza de aquel gesto de consuelo solidificó su resolución, transformando su miedo en furia protectora. Ya no era un hombre atormentado por el pasado, sino un guardián forjado por el presente. El sol nació, tiñendo el cielo de un naranja sangriento, un presagio de lo que estaba por venir. Cole supo que no habría más retiradas, ni planes secretos. La confrontación sería allí, en aquella pequeña oficina que se había convertido en el último bastión de la decencia en polvo del diablo. Comenzó a prepararse para el asedio. Atrincheró la puerta con su pesado escritorio de roble, bloqueó las ventanas con estanterías de libros y verificó cada bala de su cinturón. Le entregó a Elías una escopeta, instruyéndolo con pocas y precisas palabras. El aire se volvió denso, cargado con la tensión de la espera. El sheriff ya no era un mero aplicador de la ley. Era un padre defendiendo su reducto, un hombre que había encontrado en la protección de una niña la oportunidad de, finalmente, redimirse y encontrar la paz que la muerte de su propia hija le había robado. El tenso silencio fue roto por el sonido de cascos y el crujido del cuero. Afuera, Bart Kane y sus hombres se materializaron del polvo como demonios convocados de la propia tierra. No eran una turba desordenada, sino una línea de jinetes que rodeó la oficina del sheriff con una disciplina intimidante, bloqueando cualquier ruta de escape. Las calles de polvo del diablo estaban desiertas, las ventanas estaban cerradas, las puertas trancadas. El pueblo, rehén del miedo, observaba desde sus jaulas domésticas, convirtiendo toda la ciudad en una arena silenciosa. La voz de Kane cortó el aire, no como un grito, sino con una calma arrogante que era aún más aterradora. «Cole, entrega a la niña y al granjero. Nadie más tiene que salir herido. Sabes que este pueblo me pertenece. La ley aquí soy yo». La declaración era una afrenta directa a todo lo que la placa de Cole representaba. La respuesta de Cole fue un único disparo de su Winchester, que hizo añicos el letrero de la taberna de Kane al otro lado de la calle. Fue la señal que desató el infierno. El fuego cruzado estalló, una sinfonía de violencia que convirtió la pequeña oficina en una trampa mortal. El sonido de los disparos era ensordecedor, y el olor acre de la pólvora llenó el aire, mezclándose con el sabor del polvo y el miedo. Astillas de madera volaban como proyectiles con cada bala que perforaba las paredes. En medio del caos, Cole se movía con la gracia letal de un hombre en su hábitat natural, cada disparo suyo certero, cada recarga un movimiento instintivo. A su lado, Elías, con el rostro pálido de terror, pero con los ojos fijos en su hija acurrucada bajo la mesa, sostenía la escopeta con firmeza, un granjero convertido en soldado por la fuerza del amor paternal. En medio de un furioso intercambio de disparos, un dolor agudo y ardiente atravesó el hombro izquierdo de Cole. Una bala lo había alcanzado, arrancándole un gruñido de dolor y, desequilibrándolo, cayó sobre una rodilla, la fuerza de su brazo desvaneciéndose, la manga de su camisa empapándose rápidamente de un rojo oscuro y cálido. El dolor físico era un eco de su angustia interna, una vulnerabilidad que no había sentido en años. Los hombres de Kane, al percibir la vacilación en los disparos del sheriff, intensificaron el ataque, sus balas ahora más audaces, rasgando las barricadas con una furia renovada. La invencibilidad del corazón de hierro se había roto y con su sangre corriendo por el suelo de madera, la esperanza dentro de aquel pequeño fuerte asediado comenzó a flaquear peligrosamente. Aprovechando la ventaja creada por la herida de Cole, Silas, el secuaz más despiadado de Kane, encontró una brecha. La pequeña ventana del almacén en la parte trasera estaba menos protegida. Con una patada violenta, destrozó la madera y se lanzó al interior de la oficina, llevando la guerra dentro del refugio. El peligro ahora no solo estaba afuera, sino a pocos metros, en la forma de un hombre con ojos de depredador y un revólver en la mano. El espacio claustrofóbico se volvió aún más opresivo. El sonido del tiroteo de afuera parecía lejano en comparación con la amenaza inmediata y silenciosa que ahora se movía en las sombras de la habitación,
con un único objetivo en mente: capturar a la niña, que era la clave de todo. Elías fue el primero en reaccionar, lanzándose contra Silas en un acto de pura desesperación. Pero el granjero no era rival para la fuerza bruta del pistolero, que lo apartó de un culatazo brutal. En un movimiento rápido y cruel, Silas agarró a Lyra, quien soltó un grito ahogado de terror. La levantó, su pequeño cuerpo sirviendo de escudo humano, y apoyó el cañón frío de su revólver en la sien de ella. «Se acabó, sheriff», gruñó, la sonrisa sádica revelando dientes amarillentos. Un movimiento, y la niña se une a los ángeles. El tiroteo cesó abruptamente. El silencio que siguió fue más aterrador que el ruido. Un vacío, llenado solo por la respiración jadeante de Lyra y por la imagen insoportable de la historia, a punto de repetirse de la manera más cruel posible. Desde su posición, herido y con la visión borrosa por el dolor, Cole levantó su revólver. Tenía el tiro. Un tiro limpio a la cabeza de Silas. El viejo Cole, el hombre forjado por la venganza y la culpa, no habría dudado. Habría confiado en su pulso firme, en su instinto asesino, y lo habría arriesgado todo en una fracción de segundo para eliminar la amenaza. Pero al mirar por el cañón del arma, no solo vio a Lyra, vio el rostro de Sarah, sus ojos asustados en aquel día fatídico. El recuerdo lo golpeó con la fuerza de un maremoto, ahogando su deseo de venganza en un miedo abrumador de fallar de nuevo, de ver otra vida inocente extinguirse por su violencia. El mundo pareció ralentizarse y la elección se volvió clara: ser el verdugo que era o el protector en el que necesitaba convertirse. Con un temblor que sacudió todo su cuerpo, Cole bajó el arma. El gesto sorprendió a Silas e hizo que Elías contuviera la respiración. Ignorando por completo al secuaz, Cole fijó sus ojos en los de Lyra. Su voz, cuando habló, no era la de un sheriff, sino un susurro suave, el mismo que había usado para calmar los miedos de su propia hija durante las tormentas. «Mírame a mí, pajarito, solo a mí», dijo. La ternura en su tono, un arma más poderosa que cualquier bala. «La tormenta pasará. Cuenta conmigo. 1, 2, 3. Continuó contando, su voz, un hilo de calma y seguridad en medio del terror absoluto, construyendo un puente de confianza directamente hacia el alma de la niña. Una declaración de que, esta vez, el amor, y no la furia, sería su escudo. Las palabras de Cole tejieron un hechizo. Lyra, hipnotizada por la voz que prometía seguridad, dejó de temblar y fijó su mirada en la de él, aislándose del cañón frío en su cabeza. Silas, sorprendido por la extraña táctica, vaciló por un instante crucial. Su mente criminal, incapaz de procesar aquel acto de amabilidad en medio de un duelo mortal. Esa fracción de segundo de confusión fue la única brecha que Elías necesitaba. Con un grito de furia y dolor, no atacó el arma, sino que se lanzó contra las piernas de Silas, usando todo su peso para derribar al gigante. El pistolero se derrumbó. El disparo que se le escapó se perdió inofensivamente en el techo, y Lyra rodó lejos, a salvo. El revólver de Silas se deslizó por el suelo, deteniéndose cerca de la bota de Cole. El secuaz, ahora desarmado e inmovilizado por Elías, miró al sheriff esperando el tiro de gracia. La sed de venganza ardía en Cole, una brasa que sentía en su garganta. Pero miró a Lyra, ahora a salvo en los brazos de su padre, y supo que aquel ciclo tenía que terminar. Con la voz aún temblorosa pero firme dio la orden: «Átalo». Y luego a Silas le pronunció las palabras que sellaron su transformación: «La ley se encargará de ti». Ya no era su ley, la ley de la venganza y el dolor, sino una justicia mayor. Al elegir la prisión en lugar de la ejecución, Cole no solo salvó a Lyra, finalmente se salvó a sí mismo, honrando la memoria de Sarah no con más muerte, sino con un acto de verdadera y redentora justicia. Con la captura de Silas y el testimonio irrefutable de Lyra, la presa de miedo que contenía la decencia de polvo del diablo finalmente se rompió. Bar Kane, viendo su imperio de intimidación desmoronarse con la derrota de su principal secuaz, intentó una huida cobarde, montando su caballo negro para perderse en el desierto. Sin embargo, las calles ya no estaban vacías. La gente del pueblo, envalentonada por el sacrificio de su sheriff,
emergió de las sombras. Liderados por la familia Miller, formaron una barrera humana, no con armas, sino con una determinación silenciosa que era mucho más poderosa. Cole, con el brazo en cabestrillo y el rostro pálido por la pérdida de sangre, caminó entre la multitud y con su autoridad ahora legitimada por el coraje, arrestó a Kane. La ley, por fin, dejó de ser un instrumento del tirano para convertirse en el escudo del pueblo. La caída de Kane fue como la primera lluvia después de una larga sequía. Polvo del Diablo comenzó a respirar de nuevo. Las fuentes de agua, antes símbolos de opresión, fueron declaradas propiedad de la comunidad, y los colonos trabajaron juntos para construir canales de irrigación que llevarían vida a sus tierras resecas. El silencio opresivo fue reemplazado por el sonido de martillos y sierras, por la conversación animada en el almacén general y, lo más importante, por la risa de los niños que volvieron a jugar en la calle principal. El pueblo, que antes llevaba el nombre de una maldición, se transformaba lentamente en un testimonio de la resiliencia humana. El cambio no era solo físico, sino espiritual. La esperanza, antes un lujo inalcanzable, se había convertido en el cimiento sobre el cual reconstruirían su futuro, juntos. La oficina del sheriff, antes un santuario de aislamiento y dolor, se convirtió en un hogar. La dinámica entre Cole, Elías y Lyra se estableció en una rutina de afecto y cuidado mutuo, redefiniendo el concepto de familia. Semanas después, Cole, aún recuperándose de la herida, se sentaba en el porche, enseñando pacientemente a Lyra a tallar un nuevo pájaro de madera, sus manos grandes y callosas guiándolas de ella con una delicadeza redescubierta. Elías se unía a ellos, trayendo limonada fresca, y los tres compartían el silencio cómodo de aquellos que no necesitan palabras para entenderse. Cole ya no era un hombre solitario atormentado por un fantasma. Se había convertido, contra todo pronóstico, en una figura paterna para la niña que, con su verdad inquebrantable, le devolvió el alma que creía haber perdido para siempre. Mientras observaba a Lyra correr detrás de una mariposa, el pequeño pájaro de madera seguro en su mano, Cole finalmente hizo las paces con su pasado. Comprendió que su búsqueda implacable de un orden frío e inhumano no era un homenaje a la memoria de Sarah, sino una profanación de ella. Su hija había sido luz, amor y risa, y él había pasado años viviendo en la oscuridad. La verdadera justicia, se dio cuenta, no estaba en el castigo, sino en la protección. Proteger la inocencia de Lyra, permitirse sentir de nuevo, era la única manera de honrar verdaderamente a la hija que se había ido. Tocó la placa en su pecho, ya no como un peso de culpa, sino como un juramento renovado de velar por la frágil semilla de esperanza que aquella niña había plantado en su corazón desértico. Aquella tarde, el cielo, antes de un azul implacable, comenzó a cubrirse con nubes grises y pesadas. Entonces, sucedió. Cayó la primera gota de lluvia, seguida de otra, y otra más, hasta que una lluvia suave y constante comenzó a lavar el polvo de años de sufrimiento. El olor a tierra mojada se elevó, un perfume de renacimiento. Cole, Elías y Lyra permanecieron juntos en el porche, no para resguardarse, sino para presenciar el milagro. Agua corría por los tejados, limpiando las calles y nutriendo la tierra sedienta. La lluvia no era solo el fin de la sequía, sino un bautismo para el pueblo y para el hombre que lo protegía. Mirando hacia el futuro, hacia la tierra que florecería y hacia la nueva familia a su lado, Cole supo que la verdadera fuerza no provenía de un corazón de hierro, sino del coraje de permitir que se rompiera para poder ser reconstruido.